Hola, bienvenidos a otro episodio de Etius Analiza, el programa de análisis del Observatorio de Medios Etius de el ITESO. Y bueno, el día de hoy estoy con mi compañero Jesús Montemayor. Hola, Jesús. Y nuestro invitado de hoy es profesor del Departamento de Formación Humana, es Jorge Narro. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre encuestas, sobre lo que significan los puntos porcentuales en las encuestas, y para eso quiero iniciar con esta pregunta: ¿qué nos dicen a nosotros como lectores las encuestas? O sea, ¿qué son las encuestas? ¿Son la neta del planeta? ¿Son un aproximado? ¿Qué son las encuestas? Desde el punto de vista estrictamente estadístico, las encuestas son, y esa es una frase ya, un lugar común, una frase muy repetida, fotografías del momento. Sí, lo que hacen es recoger, si la encuesta está bien hecha, con mucha fidelidad, la intención de voto que en ese momento la gente confiesa. Eso es lo que ocurre desde el punto de vista estadístico. Para los partidos no. Los partidos nos venden las encuestas como si tuvieran valor predictivo. Okay. Si la encuesta dice que yo voy adelante, es que, como diría Andrés Manuel López Obrador, este arroz ya se coció. No, las encuestas no tienen valor predictivo. Es solo una fotografía de la intención declarada del encuestado en ese momento. Es una aproximación de la intención de voto. Sí, porque finalmente el encuestado, si responde la encuesta, puede decirte la verdad o puede decirte mentiras. O puede decirte que no sabe. Okay. Por ejemplo, en este momento, alrededor de 10 o 15% de la gente que acepta responder una encuesta te dice que no sabe por quién va a votar. Pero también hay que tener en cuenta el otro dato. Alrededor de 30% de la gente a la que se le pide ser encuestada dice que no. Se llama tasa de rechazo. Entonces las encuestas, si consideramos entonces un 30% promedio de tasa de rechazo más un 10-15% de indecisos, te deja una población bastante más pequeñita respecto del total de posibles votantes, y esa cantidad que es más pequeñita respecto del total, lo que te dice es lo que en ese momento tiene intención de hacer una semana, 2 semanas o un mes después, el día de la elección. Okay. Y ese dato, lo que mencionabas tú de que no todos votan o algunos anulan su voto, por ejemplo, pues es muy importante, sobre todo en el momento también de calcular cuántos votos representa un punto porcentual. Porque a final de cuentas resultaría tentativo decir que un punto porcentual, ¿qué hacemos? De hecho, es un error que llegamos a cometer tanto Brenda y yo, que es decir, bueno, pues del 100% de la lista nominal lo dividimos entre 100 y entonces esa división, el resultado, vendría siendo lo que representa un punto porcentual en votos. Sin embargo, no todas las personas votan. Exacto. Ajá, exacto. Por eso ahorita junto con Julio desarrollamos pues más o menos una metodología que sería tomar los porcentajes de las dos periodos anteriores, de cuántos porcentajes de personas sí votaron. Las 2 elecciones anteriores. Ajá, las 2 elecciones anteriores. Y con ese nuevo promedio entre esos 2 porcentajes, pues se lo restamos al porcentaje total y ya en base a eso sacamos el nuevo punto porcentual, ¿no? Es cierto, pero no es así como normalmente se calculan los puntos porcentuales. Claro. O sea, retomo esto que dices. Efectivamente, nosotros tenemos una masa poblacional de una X cantidad de personas que tiene su credencial de elector vigente. Esto es clave, vigente. Yo puedo tener una credencial en mi casa, resulta que se me perdió y entonces fui a un módulo del Instituto Nacional Electoral y entonces denuncié que se me había perdido la credencial y entonces regreso a mi casa y me encuentro, ¡ay, ya la encontré, qué buena onda! No, resulta que la dieron de baja. Claro. Entonces esa credencial que yo tengo no está no vale. Ajá. Entonces bueno, hablamos pues de una población, X número de personas, que tiene credencial electoral vigente, ¿sí? Bueno, estamos hablando en este momento, bueno, con corte al 30 de abril, de 89 millones, tantito más de 89 millones. Bueno, ese es el 100% de la gente que tiene credencial de elector que vigente. Podría votar. Que podría votar. Pero resulta que normalmente en este país, en elecciones presidenciales, el 40% no vota. En elecciones presidenciales. En elecciones intermedias, es decir, entre elección presidencial y elección presidencial, el número de gente que no vota es mayor. En elecciones presidenciales estamos hablando de que el 40% más o menos no vota.
Entonces, a esa masa que se llama lista nominal de electores, personas que tienen credencial de electoral vigente, hay que restarle como 40% que no va a votar, ¿sí? Luego, cuando se aplican las encuestas, bueno, pues hay que tener en cuenta de que aparte de que hay gente que no va a votar, pues hay gente que no sabe todavía por quién va a votar. Okay. Y luego también hay que considerar que hay gente, lo decíamos hace un momento, que simplemente no acepta responder a la encuesta. Pero bueno, sobre el tema de qué es un punto porcentual. La manera, digamos, usual de calcularlo es exactamente la que tú has dicho. Si tenemos una lista nominal de poco más de 89 millones, bueno, 89 millones es el 100%, son 100 puntos porcentuales. Bueno, ¿cuánto es un punto porcentual? Pues un punto porcentual es más o menos, digamos, 890,000 votos. Entonces, cuando vemos que Andrés Manuel López Obrador tiene 40 y tantos, 50 y tantos %, lo que hacemos es multiplicar ese por 890,000. Claro. Por ejemplo, hay ya hablaremos de eso, hay un agregador de encuestas que se llama Oráculos, que dice que en este momento López Obrador tiene el 49.5% de intención de voto, 49.5% de intención de voto, o sea, 49.5 puntos porcentuales. Y si cada punto porcentual son 890 y tantos mil votos, pues entonces 49.5 por 890,000 votos, que es lo que representa un punto porcentual, y entonces te sale algo así como 44 millones. Claro. ¿Sí? Pero de nuevo, estás considerando que todos vayan a votar. Considerando que todos los que tienen credencial de electoral vigente va a votar. Claro. Y ya dije que como 40% no vota. Pues sí. Aparte de las limitaciones propias de las encuestas, los indecisos, los que no quieren responder a la encuesta, los que sí responden a la encuesta pero te dicen lo que quieres oír o suponen que mejor dicho, que tú quieres oír pero en realidad van a votar por quién sabe quién. Oye, Jorge, ¿por qué crees que haya porque yo he notado tanto escepticismo con los resultados de las encuestas últimamente, que la gente no quiere creer lo que hay ahí, que sí hay escepticismo respecto a los resultados de ciertas encuestas, aunque sean casas encuestadoras que están incluso validadas por el INE? Yo creo que me imagino yo que porque es que se ha abusado de las encuestas. Las encuestas se han usado como un instrumento de propaganda política. Cuando se trata realmente de un instrumento, digamos, más o menos científico, es un instrumento estadístico para medir intención de voto, los partidos, lo decía hace un momento, lo usan como si tuviera valor predictivo, como si fuera la bola mágica. Miran, ya la encuesta dijo, que voy a ganar. Por ejemplo, acaba de salir una encuesta patrocinada por Coparmex, que es una encuesta enorme. Es decir, enorme significa que el número de encuestados fue 4 veces superior a una encuesta promedio o más. Y entonces, pues, cualquier partido puede decir, esa encuesta dice que yo ya gané. Claro. Y entonces, el usar las encuestas como instrumentos de propaganda, yo creo que a la gente la cansan. Claro. ¿Sí? Como nos cansan los spots y nos cansan los jingles incluso, etcétera, etcétera. Claro. Y en cuanto a las encuestas y la diferencia con una encuesta de salida y un sondeo, porque también hay la gente se confunde mucho con eso y luego veo que compartimos sondeos como si ya fueran, ¿no? Las encuestas son estas que conocemos, ¿no? Sí. Llega una casa encuestadora y te pregunta, ¿le puedo hacer una encuesta? Si dices que no, te tienen que registrar como parte de la tasa de rechazo. Si dices que sí, pues entonces te preguntan por quién vas a votar. Tú puedes responder no sé todavía, entonces te ponen en indeciso. O bien les puedes decir, pues voy a votar por tal o tal o tal. Esa es una encuesta. Digamos en términos muy generales. Una encuesta de salida o exit poll es la encuesta que se hace a la gente inmediatamente después de votar. Tú vas a la casilla, tachas las boletas y sales ya de regreso a tu casa y de repente se te aparece alguien y te dice, oiga, ¿le puedo preguntar? Soy de la casa fulanito de tal, de Mitofsky, o soy del Grupo Reforma, o soy de quién sabe quién. ¿Me podría decir por quién votó? Y tú puedes decirle sí o no. Ahí también hay tasa de rechazo. Le puedes decir la verdad o le puedes decir mentiras. Claro. ¿Sí? Esos son los que se llaman encuestas de salida. Pero el propio esas INE encuestas de salida ya no son posibles votantes, ya son personas. Es gente que ya votó, pero es mucho menos fiable porque pues, esto de decir por quién acabo de votar, no, mejor entonces te invento. No, voté por quién sabe quién.
¿sí? Entonces son poco creíbles. Okay. Pero los usan los partidos, aunque la ley dice, a ver, a partir de tal momento de la jornada electoral, de tal hora del día 1 de julio, usted podrá decir, entonces los partidos están ahí agazapados y en cuanto pueden, inmediatamente dicen, es que yo apliqué una encuesta de salida, o quién sabe quién aplicó una encuesta de salida y dice que yo ya gané. Entonces, otra vez, las encuestas se utilizan como herramientas de propaganda política. Esas son las encuestas de salida. Claro. ¿Sí? Y ahorita tocaste un tema que me parece que hay que especificar un poco, que es que sí, cada encuesta tiene un ruido o margen de error, el cual implica que pues precisamente por la gente que no contestó o que pudo haber o que por una u otra razón no dio una respuesta concreta, pues existe este margen de error, porque no, o sea, ese 50 y tantos % que viste para algún candidato no es definitivo y no es enteramente representativo. Entonces es importante también en las encuestas que busquemos o que nosotros analicemos, pues buscar la información, porque debería de tener una encuesta confiable y sólida, debería tener también su metodología, ¿no? Sí. Una metodología en la que te dicen a cuántas personas encuestaron, cuántas personas no decidieron atenderlos, y de esa forma pues tener una idea más concreta de qué resultados fueron los que se alcanzaron, ¿no? Es un poco como las fake news, ¿no? O sea, sí fijarnos realmente cuál es la casa encuestadora, si tiene legitimidad, si está validada por el INE, fijarnos si hicieron pública su metodología, el tamaño de la muestra, el nivel de confianza, el margen de error, o sea, todos esos son indicadores que tendrían que ser públicos, no nada más publicar los resultados, sino también a ver cómo llegué como casa encuestadora o como agregador a este resultado para uno, pues como ciudadano, como elector, decir, bueno, sí confío o no confío en esta, que es una encuesta, que no es la verdad, que no es algo que ya va a pasar, claro, que es pues una aproximación de algo que podría presentarse el día de la votación. Sí, sí. Yo terminaría antes de responder la pregunta anterior, que me preguntaban encuesta de salida y sondeo. El sondeo es eso, lo que la palabra dice. Yo les puedo preguntar a ustedes, oigan, ¿ustedes por qué piensan votar? Eso es un sondeo. Claro. Un sondeo es un interrogatorio sin ningún valor estadístico, Más relajado metodológicamente hablando. No hay metodología. Yo le pregunto ahí a quien se me ocurre. Entonces no tiene ninguna validez. No tiene ningún valor estadístico. Estadístico. ¿Sí? Bueno, entonces eso tiene que ver con encuesta de salida o exit poll o encuesta a boca de urna también le llaman. Y finalmente los sondeos. Luego, respecto a la seriedad de las encuestas, esto último. Efectivamente, hay que buscar en todas las encuestas lo que se llama vitrina metodológica, ¿sí? Un recuadrito en donde aparece en qué fecha levantaron la información, a cuánta gente entrevistaron, cuántos rechazaron ser encuestados, la tasa de rechazo que muy pocas encuestas publican, si fue en vivienda o fue telefónica. Las encuestas telefónicas, no sirven. Por una sencillísima razón, la mitad de los hogares mexicanos no tienen teléfono fijo. Entonces, una encuesta telefónica de entrada excluye a la mitad de la población. Digo, es mucho más fácil agarrar el teléfono y encuestar. Sí, claro. Sí, además se hace al azar. A ir casa por casa. Sí, pero las encuestas telefónicas no tienen validez o tienen escasísima validez estadística, ¿no? Entonces, hay que fijarse en la vitrina metodológica y ver, insisto, a cuántas personas se entrevistaron, qué tasa de rechazo tuvieron, cuál es el margen de error, más menos 3%, más menos 2.7%, cuál es el margen de error, si fue domiciliario o fue por teléfono, etcétera, etcétera. A propósito de esto, hay, y esa es una novedad en esta elección, lo que se llaman agregadoras, que ustedes ya conocen muy bien, y conocemos sobre todo a dos, ¿no? Una es una empresa digamos, de información financiera norteamericana que se llama Bloomberg, que está asociada con El Financiero, si no me equivoco, aquí en México, que publica, tiene un sitio en internet, y lo que hace es recoger las encuestas más serias y agregarlas, promediarlas. Se llaman agregadoras. Hay un sitio en internet, distinto a Bloomberg, que se llama Oráculos, que hace exactamente lo mismo. Bueno, estos dos, Oráculos y Bloomberg, funcionan sobre la base de encuestas serias. Entonces, si sale una encuesta patito por ahí, no lo van a tomar en cuenta, no lo van a agregar, que es muy común. Entonces, excluyen a las encuestadoras patito, se quedan con las serias, y a partir de las serias, entonces ellos lo que hacen es promediar y decir, pues bueno, el candidato fulanito lleva tal, en este momento, si mañana fuera la elección, tiene tal índice de tal proporción o tal de preferencia. ¿Sí? Más menos, porque te dice un mínimo de tanto, un máximo de tanto, lo que está en medio es, ¿sí? Por ejemplo,
Oráculos. En este momento Oráculos dice Andrés Manuel tiene 49.5% de intención de voto, 49.5% de intención de voto, mientras que Anaya tiene 27.8% y Meade tiene 19.9%. El otro, Bloomberg, ofrece cifras muy parecidas. Básicamente, López Obrador básicamente lo mismo, alrededor del 50%, pero a Anaya Bloomberg le reconoce 3 puntos porcentuales menos, Bloomberg que Oráculos, y a Meade en cambio le asigna 2 puntos porcentuales más. ¿Sí? Entonces hay diferencias mínimas entre Oráculos y Bloomberg. Okay. Entonces a la gente que le interese las encuestas serias, con la conciencia de que la encuesta no es una profecía, es lo que va a pasar. Ajá. López Obrador va a ganar, Anaya va a quedar en segundo lugar, no es una profecía. La gente que se acerque a las encuestas con esta conciencia de que no se trata de profecías, ajá, sino de fotografías del instante, de la intención de la gente que respondió en ese momento, que se meta a Bloomberg o que se meta a Oráculos en internet, okay, y ahí va a encontrar, digamos, encuestas serias. Ajá, el resultado de muchas encuestas. Exacto. Ya. Fotografías del instante, okay, sí, serios, okay, serias las fotografías. Muy bien. Ok, pues excelente, muchas herramientas para entender mucho más este mundo estadístico de las encuestas y sobre todo dónde consultar pues estos agregadores confiables para darnos una idea de por dónde va el voto, estadísticamente hablando. Bueno, pues este tema da para mucho más, pero lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecer a Jorge Narro por su presencia en este programa. Un placer. Gracias, Jorge. Y también a mi compañera Brenda. Gracias. Bueno, pues los esperamos el siguiente programa de Etius Analiza. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales y hasta pronto.